el reporte del tráfico. Gracias amigos televidentes por mantenerse siempre pendientes de la señal de Noticiero Hechos. Continuamos informándole por supuesto acerca de la situación del tráfico que se vive en los diferentes puntos aledaños a Santa Tecla. Precisamente a esta hora pues nos hemos trasladado a un sector conocido como el Boulevard Monseñor Romero en la incorporación con el Boulevard o la Avenida Jerusalén precisamente. Quiero presentarle las imágenes. Mire usted, esto es parte de lo que se está viviendo en los sectores de Las Delicias. Mire usted, varias personas pues se han visto en la obligación de caminar debido al fuerte tráfico que se reporta a esta hora. Y está viendo usted varias personas que se dirigen desde el occidente precisamente hacia el centro de San Salvador o hacia Santa Tecla, pues como le decía, se han visto en la obligación de caminar. Eso es parte del tráfico que se está viviendo. Mire usted, ahí está la fuerte carga vehicular precisamente ingresando al sector conocido o al triángulo conocido como Las Delicias, donde está una gasolinera pues ya muy reconocida por ustedes. Ahí está viendo usted con imágenes de nuestro camarógrafo Juan Castellanos precisamente cuál es la situación que se vive al ingresar precisamente a Santa Tecla debido al trabajo que se está viviendo a esta hora y durante el fin de semana. Así que pues insistimos, a través de las redes sociales lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, por favor busque las vías alternas y una de esas es precisamente el Boulevard Monseñor Romero. A continuación pues se lo presento, ahí está a mis espaldas, gracias por supuesto a nuestro productor ahí ampliándonos la imagen. Esto es lo que usted tiene a continuación. Mire usted, ya el ingreso precisamente hacia a la avenida Jerusalén desde el Monseñor Romero, pues a esta hora se mantiene bastante fluido, por lo que le recomendamos que pueda hacer uso de esta arteria como una vía alterna. Recuerde, usted puede incorporarse al Boulevard Monseñor Romero desde el sector de Las Delicias, ahí está el puente precisamente que conecta para ir precisamente ahí hasta el sector de Los Próceres a la altura de la Universidad Centroamericana. Eso es parte del tráfico que tenía. Vuelvo entonces las señales a los estudios principales con la entrevista de Noticiero Hechos AM con Romeo Lemus. Adelante. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Gracias Cristóbal Ayala por el informe del tráfico vehicular. Ahora hay mucha información sobre el tráfico vehicular. Por supuesto, aquí en los contornos de Canal 12 está, yo le llamo el epicentro, ¿no? Porque se está construyendo el otro tramo de la carretera panamericana que viene del occidente del país hacia la capital. Y por supuesto hay que hacer de alguna manera malabares. Hay que reconocer también que es necesario, obviamente, y bueno, trae complicaciones, pero al final esperamos que quede una mejor carretera. Vamos a conversar con tres personas que usted las conoce muy bien, todos miembros del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Estoy hablando de doña Gloria Salguero Gross, que recién se incorpora con el tráfico, me imagino, doña Gloria, ¿no? Definitivamente. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gusto. Rafael Morán Orellana, alcalde de Aguachapán. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros también. Mucho gusto, Romeo, es un placer compartir este espacio. Y también Roberto Ávila, fundador al igual que doña Gloria Salguero Gross, hay que decirlo, ¿no? Muchas gracias, don Roberto, por estar con dirigir nosotros. a la teleaudiencia. Un abrazo para ustedes. Bueno, muchas gracias. A ver, comencemos con esto, ¿no? Han comenzado a hacer análisis algunas personas sobre del por qué la actitud del partido de Arena, por qué Arena está haciendo lo que está haciendo, es decir, de ir a la Corte Suprema de Justicia, de insistir en el Tribunal Supremo Electoral, y algunos dicen, Roberto, para comenzar contigo, que Arena lo que está pensando ya es en las elecciones del 2015, que lo que se está buscando es justificar de que este COENA no se mueva y que el COENA actual se mantenga sobre la base de prolongar esta situación en el Tribunal Supremo Electoral y lo que pueda hacerse en la Corte Suprema de Justicia. De decir nosotros estamos luchando y estamos trabajando y por lo tanto este COENA se queda. No creo, no creo, eso no es así. Por lo que se está luchando es por la legalidad. Hay pruebas contundentes que se han presentado, por ejemplo, de lo que se ha dado por llamar el voto presidiario, ¿verdad? Y lógicamente, ¿por qué la insistencia de abrir las cajas? Porque en los padrones que están dentro de las cajas está bien señalado por fotografía y DUI los que votaron, claro, y además firmado. Así que es bien fácil detectar, que es parte de las pruebas que se tiene, los presidiarios ya condenados, fuera en fase de, ¿verdad?, de confianza, de confianza o no, fueron a votar, y eso es ilegal.
ilegal. Tanto es así que la señora embajadora de los Estados Unidos, el señor embajador de Alemania se han pronunciado pues de que sus gobiernos van a trabajar con el que resulte con el ganador. que resulte ganador, pero que tiene que terminar este proceso de esas dudas, ¿verdad? Yo creo que eso Así es es que muy usted descarta independiente. que sea esta una estrategia de algunos dirigentes del Partido No, Arena para poder no, quedarse en el cargo. Yo creo que no, Ok. porque además hay una cosa, y lo hemos contemplado ya en otros programas, ¿no? Se da el caso en otros partidos, en todos los países. Tenemos el ejemplo de que cuando un partido tiene en duda el gane o ha perdido en una primera vuelta, es lógico y normal pues que las autoridades del partido pongan a disposición el cargo, ¿verdad? Para que en base... Independientemente de cómo se haya perdido. Independientemente de cómo se haya perdido. ¿Eso es lo que tendría que hacer el actual COENA? Es lo que tienen que hacer, porque además se tiene que valorar el trabajo que ha hecho cada uno de ellos, ¿verdad? Y lógicamente hay personas muy valiosas dentro del COENA. Rafael, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, quizá en primer lugar manifestar, Romeo, que cualquier opinión que virtamos en este panel que compartimos con don Roberto y doña Gloria, políticos de mucho prestigio a quienes aprecio y respeto mucho, va encaminado única y exclusivamente a construir una opción política que evite un totalitarismo o una dictadura en nuestro país. Y para convertir realmente el sistema político en un sistema de pesos y contrapesos. Por tanto, Arena, independientemente del resultado que se obtenga en esta elección, está preparándose para el 2015 y debemos estar pensando para el 2019. Los políticos así somos, tenemos un sexto sentido, yo le llamo sexto sentido de aprehensión natural, que nos hace ver más allá de donde el ciudadano común y corriente a veces no ve. Por tal razón, creo que lo que está haciendo Arena en este momento obedece a todo un proceso sistemático de irregularidades que se mostraron en todo este proceso eleccionario. Desde la participación del presidente de la República, abiertamente violando toda ética política, porque yo nunca había visto a un expresidente tomar parte de una campaña como lo hizo el presidente Funes, desde los hechos que se señalan que votaron reos, y yo creo que Arena tiene el derecho y le asiste la legalidad para interponer todos los recursos necesarios. Que estemos pensando más allá de esta elección, indudablemente. Yo estoy viendo 2015 y 2019, porque no debemos de quedarnos atrapados en el tiempo, debemos de estar pensando en cómo construir una mayoría de diputados que le garantice al país el respeto a la legalidad. Debemos de construir también territorialidad, para ello debemos de estar... Pregunta Arena, ¿no está atrapado en el tiempo en este momento? Rafael, solo para terminar esta primera intervención contigo, algunos expertos dicen, mire, el muerto se cae después de 3 días, ¿no? 3, 4, 5 días de protesta está bien, pero cuando continúas, por ejemplo, con cierres, concentraciones, no estoy diciendo que no tiene derecho el Partido de Arena, por supuesto que tiene el derecho de hacerlo las veces que estime conveniente, pero esto podría ser a la larga contraproducente también, estar haciendo una campaña insistente y cierres, y como lo que sucedió, por ejemplo, en Ilopango, ¿no? Yo creo que lo que estamos esperando es que se resuelvan ya los recursos interpuestos. Tal y como nuestro candidato Norman Quijano lo dijo, si la Sala de lo Constitucional deniega el recurso, pues hasta ahí llegamos. Y nos vamos a preparar. Pero agotar todos los recursos es un derecho que tenemos como instituto político responsable. Claro. Creo que el nivel de protestas, de manifestaciones ha pasado y únicamente estamos esperando que se resuelva en las instancias legales. Como tú decís, la gente está esperando ya que los políticos nos sentemos a trabajar. Por tanto, lo importante sería que a quien le corresponde resolver estos recursos de carácter legal, lo resuelva lo más pronto posible para evitar incertidumbre en nuestro país. Doña Gloria Salguero Gross. Comparto plenamente, el partido no solamente tiene los recursos legales y todo el derecho de hacerlo, sino que es también para responderle a nuestras bases y a todos aquellos votantes, fueran areneros o no, que votaron por Alianza Republicana Nacionalista, porque es una responsabilidad propia y alguien dice, bueno, fui a votar y Arena no me defiende el voto, por ejemplo. Entonces, como ya tenemos todas las instancias, y me encanta que esté aquí también Rafael, porque Rafael es un abogado muy reconocido también, muy astuto y muy bueno. Yo lo conozco de hace años, desde que fuimos y sin diputados. amaños. ¿Ah? Sin amaños. Cero Haciendo uso de la Sin legalidad. amaños, Sin digo. amaños. Entonces, fíjate que sí, el partido ha hecho lo correcto en este momento
Y lo que esperamos son los resultados, pues, o sea, que se resuelva tanto en la Sala de lo Constitucional como también en la Fiscalía General de la República. ¿Se puede resolver esto en la Sala de lo Constitucional? Antes de pasar al tema sobre los relevos que se podrían dar o que a juicio de algunos son necesarios al interior del Partido Arena, antes de hablar de cómo se tiene que manejar el Partido Arena, si debe de haber primarias o no primarias, si debe de cambiar el método de financiamiento del partido, que por cierto Jorge Velado habló bastante de eso. Uno se pregunta si esto llega o debe llegar hasta la Sala de lo Constitucional. Algunas personas me decían, mire, hay delitos electorales, eso está claro, ¿no? El joven que se comió la papeleta, por ejemplo, se constituye en un delito electoral. Si salieron reos a votar, podría ser un delito electoral y que incluso, como lo dijo el candidato presidencial del Partido Arena, vamos a irnos por lo penal, vamos a agotar, he buscado, dijo, a los mejores penalistas del partido para enfrentar esta situación. Pero no dijo constitucionalistas, es decir, que hay un reconocimiento implícito de que la cuestión puede ser penal, pero no de carácter constitucional, doña Gloria. Mira, para mí, cuando hablan de que la Sala de lo Constitucional no tiene injerencia pues en la parte que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad, sí y no, ¿verdad? Sí, siempre y cuando se apegue completamente a la Constitución de la República. Pero en manera de ver, el Tribunal Supremo Electoral actúa permanentemente en una forma violando la Constitución de la República, cuando con el 218, que no se permite que los funcionarios públicos se prevalezcan de su cargo, y él lo permitió permanentemente. Yo creo que en esa etapa Arena debió haber sido más fuerte y haber insistido en ello, porque yo siento que ahí sí, en parte creo que fallamos, porque la Sala de lo Constitucional sí podía haber intervenido en ese momento, y no sé si después, si Rafael podrá ampliar la situación, pero definitivamente la Sala de lo Constitucional sí tiene injerencia en todos los órganos del Estado, en todas las instituciones, porque una cosa es ser el máximo, pero si está violando la Constitución, y ahí ya pierde sus derechos, pues, porque además de que han jurado y se han comprometido a cumplir y hacer cumplir la Constitución y la están violando, pues alguien tiene que corregir la plaga. A ver, Rafael, antes de darle la palabra nuevamente a Roberto Ávila. Bueno, yo creo que siempre y cuando se compruebe que existe violación a un principio o a un derecho constitucional, la Sala de lo Constitucional es el último recurso para que cualquier ciudadano, institución, en este caso un partido político, acuda para garantizar el ejercicio de esos derechos. ¿Y la sala está por encima del otro tribunal, Supremo Electoral, donde también está compuesto por magistrados? En materia electoral no, pero en cuanto al juzgamiento de violación a principios constitucionales, sí, la Sala de lo Constitucional es el máximo organismo. Por tanto, creo que es la última instancia que nos corresponde agotar como partido político, y muy bien ya lo dijo nuestro candidato, que si la Sala deniega ese recurso, pues hasta ahí vamos a llegar, y como buenos salvadoreños tendremos que aceptar los resultados. Roberto. Bueno, como bien han dicho Gloria y Rafael, es la última instancia, y además nosotros tenemos que agotar esos recursos porque es un deber que tiene el partido para sus votantes. Tanto voto duro, como le llamamos, como el voto blando que se nos dio. Es una responsabilidad y un deber llegar a las últimas consecuencias, ya que, bueno, hemos vivido un fraude desde el instante en que hubo pues el dinero de Alba, la intervención del presidente Funes. Ha sido un proceso que llevó a esto hasta culminar desafortunadamente con el asesinato de un tío y un sobrino de uno de los testigos relacionados con el voto presidiario. Entonces tenemos que votar la última instancia. Ok. A ver, hablemos ahora, doña Gloria, sobre el debate que se ha generado. Ustedes lo han dicho muy bien, ¿no? Independientemente de los resultados y de cómo hayan sido los resultados cerrados, decía Roberto Ávila, la costumbre es de poner a disposición los cargos cuando se pierde una elección, ¿no? Cuando se termina, digamos, un proceso electoral. ¿Ustedes están de acuerdo, doña Gloria, usted particularmente está de acuerdo en que es el momento para hablar de relevos al interior del COENA? Bueno, yo creo de que se debe de haber, bueno, creo que todo momento es bueno y es necesario hacerlo, y claro, hay que esperar por el momento los resultados tanto de los, bueno, hablamos de las pero decimos de que independientemente de cuáles sean los resultados, pues ya sí, ustedes tienen su opinión. No, independientemente, pero hay que esperar los resultados para también entrar en una fase de tranquilidad también en el aspecto político nuestro. Pero yo sí creo de que, bueno, no es que yo crea,
Yo lo mencionaba ya de que en en varias oportunidades el criterio de uno de nuestros expresidentes, el presidente Cristiani, él era del criterio de que cuando un presidente del partido perdía una elección, tenía que poner a disposición su cargo, ¿verdad? Y yo me baso también en las declaraciones del mismo Jorge, y que yo lo quiero hasta repetir y decirlo, de que yo le tengo mucho cariño a, pues, empezando por su papá. Al papá yo lo quiero muchísimo. Y luego también, pues, a Jorge le reconozco todas sus cualidades de hombre preparado, educado, culto y muy eficiente como un gran ejecutivo. A su esposa la aprecio muchísimo también, pero él no actuó apegado a su función que tenía como en el partido. ¿Dónde falló? ¿En qué falló? Él falló en cuanto a que, bueno, no lo digo yo, lo dice él mismo, cuando da las declaraciones en la prensa gráfica, y que él acepta categóricamente de que quien mandaba todo el tiempo fue Francisco Flores. Entonces yo creo que esto es inaceptable del líder del partido que acepte públicamente una cosa de estas. Para mí él no cumplió. ¿Qué reconoció una falta de autoridad de su parte? Él reconoció que a él no se impuso a Paco Flores, por ejemplo, sino que fue al revés. Eso es inaceptable cuando hablamos del líder del partido más grande del país, porque recordemos que cuando alguien está al frente de una institución, ya sea privada o pública, tiene que implementar sus derechos y sus obligaciones al mismo tiempo dentro de ese instituto político en este caso. Y al ver que él mismo lo dice, que él permitió, que dejó que el otro hiciera, bueno, lo que quisiera, que nos hiciera perder las elecciones, empezando por el tipo de campaña pésima que nos hizo llevar Francisco Flores, pues yo creo que a partir de todo esto, yo siento de que pues sí, tendría que poner a disposición su cargo, y esto no implica nada en cuanto a la persona de él, como un ser humano, como un amigo, también como un ejecutivo. Me explico, es algo bien diferente. Doña Gloria, a ver, si usted me corrige, ¿no? Rafael o Roberto pueden opinar sobre este tema. Usted me está dibujando un escenario en donde se deja entrever las fuerzas que confluyen al interior del Partido Arena. Mi pregunta ¿es la culpa de Jorge Velado o es la culpa también de quienes están detrás de Francisco Flores, de quienes patrocinan, si me permiten ustedes el término, sabrán mejor, o de quienes están detrás de la representación de Francisco Flores? Jorge Velado, supongo yo, que sabía que Francisco Flores no estaba solo, no había llegado al COENA solo, sino que detrás de él habían personas que lo habían sugerido, y entonces se convierte esto en una especie de medición de fuerzas al interior del Partido Arena, ¿no? Pero aquí... Supongo que Jorge trató de imponer su criterio, pero viene Francisco Flores, se impone, porque detrás de Francisco Flores también hay patrocinadores o hay personas que están impulsando su presencia al interior del partido. Ahí es la verdadera naturaleza del Partido Arena, donde de alguna manera se impone quien tiene más fuerza al interior del partido. Pero yo siento algo. Para mí un líder tiene que ser líder. No importa quiénes estén detrás. Si yo soy un líder, yo soy una líder, y me quieren imponer cosas por la forma en que sea, y yo no comparto aquello, o me hago respetar o renuncio al cargo. Okay. Una de dos. Rafael. Bueno, yo creo que la pregunta que tú haces tiene que ver mucho con el futuro, con la discusión que va a tener Arena internamente y con la visión que tenemos que impregnarle para convertirnos en una opción que guste y que sea atractiva a los salvadoreños. Primero, debemos de preguntarnos cómo se llega al COENA, por medio de quién se es nombrado en el COENA y a quién se representa en el COENA. Esa es una pregunta de fondo que tendrá que discutirse en el próximo Congreso para relanzarnos como una opción que verdaderamente nuestra cúpula sea representativa de la voluntad de la base. ¿Cada uno que llega al COENA representa a alguien? ¿Me quieres decir? Bueno, yo no te sabría decir cómo llegan, pero lo que sí estoy seguro es que no hay una elección interna, que no se consulta ni a las bases, ni a directores departamentales, ni a estructuras, y de repente aparece un COENA impuesto. Por eso la naturaleza y la discusión debe de estar orientada a convertir el partido en una verdadera institución política que represente el sentir de nuestras estructuras. Yo estoy convencido que se hicieron muchas cosas malas. Y reitero lo que dice doña Gloria, esto no tiene que ver con cuestiones de carácter personal. Al Verdad contrario, no quita cariño, como dice el refrán, ¿no? Así es. Correcto. Así es. Al contrario, debemos de verlo
con alto sentido de patria y dentro del marco de la institucionalidad y con el único afán de querer construir una opción que verdaderamente le ponga un detente a este avance de la izquierda en el país. Roberto. De hecho, esta inquietud es la que ha hecho que se estén desarrollando ciertas actividades de reingenierizar el partido y sobre todo su cúpula. Nosotros como fundadores constituyentes venimos insistiendo en que este partido lo fundamos en base a sectores, de ahí la alianza, ¿ok? Entonces creemos que debe haber un representante de cada sector en el COENA escogido democráticamente entre los miembros del sector mediante voto secreto. Empecemos por ahí. Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo se elige las personas que llegan al COENA, no? Sí, así es. Y entiendo que no ha sido de la mejor manera en los últimos años. No, ha sido escogida para defender agendas personales y para defender intereses creados. Eso tenemos que ser bien claros, ¿no? Que es lo que nos llevó a los resultados de la primera elección, como parte de. Ahora bien, hay una comisión política que está trabajando, de hecho tenemos representantes, 2 fundadores constituyentes, que es Ricardo Valdivieso y Alberto Bondanza, están dentro de esa comisión, que está preparando precisamente llegar a un foro o a un congreso, ¿verdad?, previa con una asamblea. El poder máximo del partido es la asamblea, ¿verdad? Y es la asamblea la que tiene que decidir si va a ser un foro, si va a ser un congreso. ¿Por qué se inclinan ustedes como fundadores? ¿Perdón? ¿Por qué se inclinan ustedes como fundadores? Definitivamente tiene que haber no solo una catarsis, sino un examen y un análisis concienzudo de la situación y de las medidas que se tienen que tomar. Resultados de ese foro o congreso, depende de lo que convenga hacer, que tiene que luego ser sometido de nuevo a la asamblea. Y hablo de la asamblea estatutaria, que no pasa de 500 personas, donde están representados pues los sectores, las direcciones departamentales, municipales, los fundadores que tenemos voz y voto. No es que no tenemos nada que ver, como apareció por ahí en un reportaje, ¿verdad? Y que... Es que yo iba a preguntar eso y lo iba a dejar para después de la pausa, porque me están pidiendo la pausa. ¿Son escuchados los fundadores del partido o son ignorados los fundadores del partido, o solo son vistos como una figura que obviamente para la cohesión del partido, para la unidad del partido es importante decirles? Ahí está doña Gloria Salguero Gross, ahí está Roberto Ávila, ahí están los demás fundadores, ¿no? Hagamos la pausa, ¿les parece? ¿Respuesta ya? Ok, después hagamos de la pausa, vamos a regresar en breve. Bueno, estamos de regreso. Ahora sí, ya nos regresamos de la pausa comercial. Usted quiere que se lo diga. La percepción de algunos es que los fundadores no son escuchados. Y voy a agregar un poco más, ¿no? Esa situación que denunció en su momento doña Gloria Salguero Gross, que aquí está en los estudios, que dijo Arena, se llama Arena SADCB, y fue cuando inició la administración precisamente del expresidente Francisco Flores. La pregunta es, a ver, esa condición de Arena SADCB que usted denunció, doña Gloria, ¿continúa vigente en el partido o ha desaparecido? Pero antes escuchemos tema este de los fundadores, que alguna percepción existe de que solo sirven para cohesionar y para hablar de cohesión, pero no para tomar decisiones ni para sugerir. Esa es la percepción que intereses creados dentro de la cúpula del partido le interesa que haya, pero no es así. Como ya lo hemos denunciado antes, nosotros somos el pararrayos, somos los que escuchamos a las bases, a las estructuras, que muchas veces se acercan a nosotros para ver si a través nuestro son oídos, donde no quieren ser oídos. Por otro lado, ¿y se logra eso o no? Bastantes veces sí. Bastantes veces sí. Nosotros tenemos reuniones constantes con la presidencia del COENA, con los COENAS. Hacemos denuncias que a veces tienen que ser a través de medios como donde estamos hoy, porque también de otra forma no escuchan, no hay reflexión. Pero también somos parte de una asamblea con voz y voto, ¿verdad?
Eso estuvo dentro de la reforma que hicieron el año pasado los estatutos, porque cuando fundamos el partido, esas 35 personas, no pensamos en beneficios personales, Romero, y nos excluimos de los estatutos. Con los años quedó demostrado que había sido un error, pero porque nunca privó en nosotros ninguna, llamemos ambición, interés particular, ¿verdad? Y además tenemos la solvencia moral, que no nos puede quitar nadie. Entonces, somos escuchados cuando quieren escucharnos, denunciamos cuando hay que denunciar, tratamos de participar en la conducción del partido dentro de lo que estatutariamente se nos permite, y a veces somos el hombro donde lloran areneros que no son escuchados. Ok, doña Gloria, antes, Rafael, solo quiero evacuar este punto. Doña Gloria, cuando usted dijo, se llama Arena SADCB, ¿a qué se estaba refiriendo cuando dijo ese concepto, esa frase usted? Bueno, fíjate y si permanece vigente esa situación. Fíjate que fue bien sorprendente en esa oportunidad la asamblea que se dio, porque llamaba la atención en varios aspectos. Fíjate que uno de esos aspectos era en el hotel, ahora Crown Plaza, y me acuerdo muy bien de que había una valla de gente bien uniformada, y más que todo hombres, pero muy bien uniformados, desde la entrada del hotel hasta la calle. Entonces uno entraba por esa valla, pero era una valla, como dijera, inerte, una valla como que no tenía vida. Y estos eran todos empleados de los que iban a asumir la directiva del partido. Entonces, bueno, a mí ya me conocían, he sido pues más conocida que otros dentro del partido, y ese día iba entrando también Julio Gamero, que era vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y como no llevaba credencial, no lo dejaron entrar, porque nadie lo conocía, de los que estaban allí, los que estaban manejando y dirigiendo, y fue en la época de Paco Flores también. Entonces, cuando yo entro, bueno, yo entré como era como mi casa, ¿verdad? Yo entré a paso firme y yo no llevaba... Con el reconocimiento, ¿no? Sí, y yo no llevaba ninguna... De los cargos que había tenido. Y yo no llevaba ninguna credencial y a mí nadie me dijo, pare o usted no entra, ¿verdad? Entonces, ya estando adentro, los empleados que habían ahí y una gente que estaba organizando la parte logística, me recuerdo muy bien que habían dejado toda la fila de adelante reservada para determinadas personas, pero no para fundadores. ¿En esa fila no estaba usted? No, no estábamos. Estuvimos porque nos impusieron. Porque claro. la mismos que estaban manejando ahí dijeron, ¿cómo y a dónde nos han dejado los fundadores? Ah, no, ustedes tienen todo el derecho, siéntense aquí. Y nos sentamos en la primera fila y bien ubicados, ¿verdad? Porque, mira, si nosotros los fundadores tenemos, como dicen, bueno, nos ganamos el piso del partido, por decirte así, los cimientos del partido. Nos mataron compañeros de aquella época, nos balearon compañeros nuestros. Y todavía van a decir que los fundadores no son importantes si no existiera el partido. Si no hubiera sido por ese número tan pequeño, porque imagínate que en aquella época se necesitaban 25 firmas. Roberto quería 100 firmas. No se pudo conseguir las 100 firmas. Llegamos a 34 firmas. Y muchos de los que ahora dicen, los fundadores, tuvieron oportunidad de ser fundadores. Y no lo fueron por miedo, por falta de valor, por lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, los fundadores, lo que tú dices, el reconocimiento que nos deberían de dar, no nos lo han dado, pero que sí nos oyen y sí nos escuchan. Y Roberto decía algo, muchas veces después andan llorando y nos andan invitando y que por favor acompáñennos y en fin. Claro, por eso decía yo que quizás con el ánimo de presentarse como un partido unido, ¿no? Como unidad granítica, pero solo para ese efecto. No tanto para ser escuchados, como ustedes dicen, algunas veces nos escuchan y otras veces no. A ver, antes de ir con Cristóbal Ayala, que ya está en las calles de la capital, porque hicimos una pregunta. La pregunta era, Cristóbal, ya vamos a ir contigo, decía, si usted cree que el actual COENA debe mantenerse, sí o no, así fríamente, ¿no? Pero quisiera que me concretizara, doña Gloria, ¿se mantiene vigente esa situación de Arena SADCB, sí o no? Lamentablemente, en parte creo que sí, ¿verdad? Yo no estoy en las entrañas del Consejo Ejecutivo Nacional, pero por las reacciones y por lo que expresó también Jorge, pues esto hay que corregirlo definitivamente. Hay que corregirlo. Ok. Cristóbal, antes de darle la palabra a Rafael, el alcalde de Aguachapán, Rafael,
vamos a escuchar Vamos tu a esperar, reacción. Vamos a correcto. escuchar a Cristóbal Ayala. Cristóbal, ¿qué te contestaron las personas ante la pregunta que planteamos si el actual COENA debe mantenerse, sí o no? Gracias, Romeo. Nuevamente un gusto saludarte y por supuesto a los fundadores del Partido Arena que muy amablemente nos acompañan esta mañana en el set de Noticiero Hechos. Tú lo adelantabas. ¿Qué opina la gente? Si se mantiene o no el actual COENA al interior, por supuesto, del Partido Arena. Escuchemos entonces. Hay bastantes opiniones muy interesantes para que pues nuestros invitados las tomen en cuenta, Romeo. Escuchémoslas. ¿Por qué? Bueno, ellos sabrán si mejoran las condiciones del partido. Entonces, ¿cree que deben de continuar? Sí, yo pienso que sí. Ajá, ¿por qué me dice? Porque, o sea, tal vez en el camino mejoran las condiciones de la institución. Muy cerrados, muy radicales, solo ellos quieren opinar y que los demás no. O sea, solo ellos, lo que ellos dicen, eso es, y así se debe de ser, y punto. Eso no está bueno. Que cambie la dirigencia. Yo pienso es que deben de pedirle la iluminación a Dios, porque Dios es el que les va a dar la sabiduría si deben cambiarla o continuar. Que deberían haber unos cambios en el aspecto que quizás no se tomaron las mejores decisiones o las mejores formas para poder, ¿cómo decirle?, para poder influir en las personas. Y creo que tomaron una mala decisión al final, pero creo que sí, deberían haber unos cambios, quizás no radicales, pero que sí den una oportunidad al partido para que siga avanzando. Respecto al COENA, sí, pienso que ya estuvieron muchos días ahí, tienen que poner otro personal, pues, vea, porque hay mucha gente que hace las cosas bien, ¿verdad? Igual, pues, deberían darle la oportunidad a otras personas también que puedan trabajar y hacer bien las cosas para el país. Ya lo escuchamos, Romeo. Eso era parte de lo que decían precisamente nuestros amigos que consultamos en las calles. Y por supuesto, ya sabemos que todo evento electoral precisamente deja mucho que analizar para ambas partes. Quizá en este momento ganador y en este momento, pues, perdedor, si así lo queremos llamar. Romeo, vuelvo contigo y por supuesto un saludo nuevamente para tus invitados. Adelante. Muchas gracias, Cristóbal Ayala, por la información. Y ahí tienen las opiniones. Rafael, voy a agregar un dato que a mí me pareció, y lo voy a decir muy francamente, muy valiente de tu parte y me pareció una frase muy atinada. Tú dijiste, los verdaderos resultados de este COENA son los de la primera vuelta. Y creo que efectivamente así es. Nosotros debemos de analizar los resultados tanto del 2 de febrero como el 9 de marzo con mucha sabiduría. El resultado verdadero de la dirigencia del partido es la del 2 de febrero. Eso refleja, eso es lo que refleja el trabajo de COENA, la dirección que el presidente del COENA le dio, ese es el resultado que tiene. Y ese es el resultado también de la fórmula presidencial que no tomó decisiones en el momento justo y oportuno. El resultado del 9 de marzo es la sumatoria de una serie de factores. Arena fue el instrumento, fue el vehículo, pero ahí asomó también la cara el relevo generacional de Arena. Ahí se sumó mucha gente que no simpatizaba con Arena, que a lo mejor no le resultaba atractiva la fórmula presidencial, pero que apartó todo eso y dijo, estoy aquí por el país. Y ese es el enorme potencial que nosotros tenemos que ver hacia adelante. Por tal razón, me parece que una dirigencia humilde, responsable, que separe intereses de país con los intereses personales, lo que debe de hacer de forma voluntaria, nacionalista, es de poner los cargos en este momento para someterlo a análisis. No quiere decir que todo el COENA que está ha fallado, tenemos elementos valiosísimos, pero un partido debe de renovarse. Y esas expresiones que nosotros vemos en la calle, del ciudadano común y corriente al que nos debemos, por el cual debemos de estar trabajando, es lo que debemos de escuchar. A mí realmente las declaraciones que nuestro presidente Jorge Velado, a quien respeto como persona, es una gran persona con una gran calidad humana, pero al leer la prensa gráfica me decepcionó. Y me pregunté, ¿y en manos de quién hemos estado? Porque las bases nos hemos entregado, hemos trabajado enormemente, pero hemos tenido una cabeza que ha fallado. Y yo estoy seguro que ni el COENA pudo articular los esfuerzos como tal. Y la pregunta es, ¿y entonces quién decidió? ¿Y entonces por qué no tomó la presidencia Norman Quijano? ¿Ustedes tienen la respuesta ya a esa pregunta? Sí. Entonces, ¿quién decidió? Si no fue el presidente del partido. Bueno, lo dijo el mismo presidente del partido, fue Francisco Flores. Lo dijo bien claro
en el reportaje que ha mencionado Rafael. Y es más, hay una cosa bien interesante, Romeo, que hay que tener muy en cuenta. Los resultados de la segunda vuelta son el resultado, valga la redundancia, del trabajo y la entrega de bases, de estructuras, de fundadores, del trabajo de alcaldes. organizacional del partido también, ¿no? Inclusive se vieron cosas como estas. Yo tuve la oportunidad precisamente con el licenciado Velado, cuando estuvimos trabajando allá en la parte de Oriente, estuvimos en Occidente, y me di cuenta cómo ya para la segunda vuelta alcaldías bastante modestas recogían dinero entre ellos, que 200, 300 dólares para hacer sus propias camisetas, para hacer sus propios volantes. Se volvió a vestir el país de la marca Arena, Romeo. Y esa es la verdadera naturaleza de un partido, ¿no? Cuando se asume ese rol, ese papel de liderazgo local, entonces el partido va en la buena línea. Y te quiero comentar que ni tan siquiera la marcha del partido y los colores estaban siendo utilizados en nuestra campaña. En la primera vuelta. Y en un mes, las estructuras nos volcamos a tiempo completo, nos entregamos por entero. Bueno, ¿cuántas veces no nos reunimos en Aguachapán? ¿Cómo nos sumamos en este esfuerzo pensando precisamente en el país? Por tal razón, hay responsables. Y yo creo que el resultado del 9 de marzo no debe de ser apropiado por la cúpula. Por el contrario, debe de servir para reflexionar en el sentido que Arena tiene un enorme potencial, que tenemos dónde trabajar, dónde crecer. Y el enorme reto que tenemos es cómo nos vamos a mover hacia el futuro. Fíjate que ¿y cómo hacerlo? El país, ¿qué mecanismo? ¿No? Porque el país lo tenemos completamente partido. No podemos decir ni tener espíritu triunfalista, porque el FMLN viene creciendo de un 30% con el que inició participando en las elecciones y ya llegó a un 50%. Eso significa que las cosas no las hemos hecho bien, que Arena SADCB falló, que cometimos una cantidad de errores. Si en la primera ronda de estas elecciones, mucha gente decía, ¿por qué están haciendo las cosas para perder? Entonces, el resultado del 9 de marzo no debe ser apropiado para justificar la permanencia. Por el contrario, vamos a hacer la pausa, debemos ¿le de parece? reflexionar. Y cuando regresemos, doña Gloria, escuchamos su opinión respecto a esto. Volvemos. Ahora sí, doña Gloria, disculpa, nos teníamos que ir a la pausa, pero le escuchamos a usted. No, mira, yo comparto plenamente lo que han dicho aquí mis dos compañeros, tanto Roberto como Rafael. Fíjate que, y yo lo vengo diciendo también desde hace ratos, en primer lugar, lo que nosotros venimos a expresar no es nuestras opiniones en términos independientes o solos. Nuestras opiniones son acompañadas del sentir de la gran mayoría de la gente que con la gente que nosotros nos vemos y nos visitamos, ¿verdad? Nada menos el día de ayer yo estuve pues acompañando, dando un pésame y vi mucha gente y me decían que bueno, sigan trabajando en esos términos. Es cierto lo que usted dijo esta mañana, el día de ayer. Entonces, para mí el 2 de febrero es realmente el día como se debe de calificar y de cuestionar al Consejo Ejecutivo Nacional, ¿verdad? Y lo que también, bueno, decía Rafael, ahí hay muchos que son muy buenos, pero otros no. Otros son excelentes, pero no tuvieron el tiempo, ¿verdad? Y para estar tú en un Consejo Ejecutivo Nacional tienes que tener tiempo para dedicarlo. Y fíjate que lo que hay que aprovechar del 9 es que en el 9 hubo una reacción, ya también hablando de los sistemas existentes, ¿verdad? Tanto como vimos el problema de Venezuela, yo lo denuncié públicamente en términos clarísimos, todo hasta que viene y todavía lo siguen diciendo en Venezuela que no hay papel higiénico, por ejemplo, y sigue la situación tan dura en Venezuela, que es lo que sentíamos que querían pues imponernos a nosotros. Fíjate que incluso también allá por el 15 o algo así de febrero se decía que las encuestas le daban todo el triunfo al FMLN con unas grandes diferencias, las cuales yo puse en duda, pero de una sola vez, porque la lógica me indicaba que no era así. No podía ser lógico que toda la gente que había votado por unidad y por nosotros y por el FMLN iba a incrementar en esos términos al FMLN. Eso era para mí fueron unas encuestas, para mí no sé,
si fueron responsables o no, pero fueron irracionales haber trasladado esos datos a la población. Eso no era cierto. Pero la reacción y la mística que ha vuelto a Arena y a una gran cantidad de gente, y no solamente, digamos, los adultos de ayer, sino que los hijos de ellos y todos se han dado cuenta de que la única forma de vida es la democrática, con libertades. Y es una occidental, exactamente, porque fíjate, aquí todo el mundo quiere irse a Estados Unidos, pues al sueño americano. Nadie se quiere ir a Cuba. O a Caracas. Nadie se quiere ir a Venezuela. Yo hago una pregunta al pueblo. ¿Quién recibe remesas de Cuba aquí en El Salvador? No, que nos digan, ¿quién recibe remesas? No, bueno, no existe, sí. Bueno, ¿quién recibe remesas de Venezuela aquí en El Salvador? Mire, doña Gloria, ¿está Tony Cabeza? Ahí Hola, doña Gloria Salguero Gross. Gusto de saludarte, Tony. Y estamos haciendo la reflexión, Tony, con nuestros invitados sobre el tema de la situación de Venezuela y la situación de Estados Unidos. Pero yo quiero aprovechar, doña Gloria, para ya no hablar un poco del pasado, ¿no? Sino más bien hacia adelante, cómo se ve el Partido Arena, en dos aspectos fundamentales. Uno es, yo no creo que solo porque doña Gloria Salguero Gross, con todo el respeto que ustedes me merecen, Roberto Ávila y el alcalde de Huachapán digan que hay que hacer cambios, se hagan. La pregunta es, ¿está el mecanismo establecido en los estatutos del partido para que se dé ese relevo? No solo porque se diga, sino porque así lo dicen los estatutos. Y segundo, ¿cómo Arena va a buscar otro financiamiento? Porque si sigue este financiamiento de patrocinadores, el mecanismo de patrocinadores, obviamente el COENA va a seguir respondiendo a estos patrocinadores. ¿Qué mecanismo de recaudación financiera puede establecer el partido? ¿Quién comienza con eso para compartirlo con? Yo quisiera agregar también, bueno, porque el que llegue, hola a don Roberto, hola también a don Rafael, el que llegue al COENA le va a tener que pasar el sombrero a los mismos, ¿verdad? No sé. Claro, esa es la duda. Rápidamente, escuchamos la opinión de los tres. No necesariamente, y Lorita no me va a dejar mentir. Cuando dimos vida al partido, los empresarios no nos ayudaron. Había miedo, había temor. Comenzamos de peso en peso. Comenzamos bolseándonos nosotros. Bueno, inclusive llegamos a establecer bonos de 1 colón, 5 colones y 10 colones, que aún el mismo campesino en el interior de la República orgullosamente daba 1 colón, que sabíamos lo que costaba para demostrar, y todo eso ayudó a sumar. Por otro lado, dentro de la reingeniería que se tiene que contemplar en el partido es que no nos convirtamos o sigamos siendo un partido electorero. Tiene que ser un partido siempre con la mirada hacia el pueblo, hacia el país, que tiene que estar vigente en sus funciones todo el año. Claro, al venir las elecciones, y ahí está tu inquietud, Romeo, ya es otro tipo de recaudación la que necesita. ¿Cuál sería ese tipo de recaudación, doña Gloria? Dos preguntas planteadas ahí. Bueno, mira, por una parte yo te puedo decir de que hay cantidad de gente que podría estar dando, y hubo un momento que ya se había hecho un proyecto, y que nada menos quien tenía ese proyecto era Hugo Barrera. Un proyecto muy lindo y donde habían aportaciones de todo, o sea, en este momento de $1, $10, $50, 100 ¿Eso ya no existe en el partido? No, no se llegó a realizar al final de cuentas. Se comenzó y estaba dando un resultado excelente. Eso se puede nuevamente promover y llegar a tener de verdad una cantidad de gente. Mira, en el pasado yo había oído pues que el PCN, por ejemplo, recolectaba fondos de todos los empleados. En aquella época era otra cosa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este momento, bueno, todos vemos los ejemplos de otros partidos políticos que aportan a su partido político, los diputados, ¿verdad? Los mismos alcaldes. La militancia. La militancia, y todos se pueden dar. Bueno, yo conozco el proyecto de don Hugo Barrera, un hombre visionario y verdaderamente patriota, a quien lo saludo también por este medio. Y creo que, sin que nos separemos de grupos económicamente importantes del país, porque no se trata de eso, sino de sumar más actores y darle independencia económica al partido para no ser apéndice de nadie ni estar al servicio de pequeños grupos, debemos de ampliar. Pero yo brevemente te quisiera decir cuál es la derecha que debemos de crear. Primero, derecha moderna. ¿Qué significa? Alejarnos ya del conflicto este-oeste, de la Guerra Fría, y pensar en los problemas de la gente en el mundo actual. Segundo, propositiva. Nosotros caminamos sin proyecto político. El miedo no va a ser un proyecto en el futuro. Por tanto, Arena debe de encarnar un propio proyecto político que se ponga a disposición y al servicio de la gente. Tercero, derecha concertadora. La polarización nos afectó al final de cuentas, porque Arena fue en el camino eliminando opciones de oposición democrática y convertimos
única oposición a la izquierda recalcitrante de nuestro país. Por tal razón, debemos de buscar convertirnos en una derecha concertadora que construya puentes y acuerdos de país. Bien. Tony. Bueno, yo quisiera pues también abstraernos un poco de tu charla para presentar a mis invitados acá, a nuestros invitados Germán Rosa Chávez, ministro de Medio Ambiente, y Luis García, gerente de Meteorología del Observatorio Ambiental. Y ya que ustedes están hablando ahí políticamente de tormentas y nubarrones y cosas de esas, pues bueno, preguntarles a ellos y para tu audiencia, Romeo, ¿cómo viene y cómo pinta este invierno 2014? Rafael Morán, me imagino estará interesado por el tema, él es caficultor, ¿verdad? Doña Gloria también, ¿no? Doña Gloria, bueno, interesados por ver cómo viene el tema del invierno, ministro. Bueno, mira, quizás antes de hablar del invierno hablemos un poquito de la estación seca, que ha sido un poquito extraña. De hecho, este mes de marzo ha sido bastante lluvioso. En promedio, en el mes de marzo llueven unos 13 milímetros. Hasta el lunes ya llevábamos 34 milímetros. De hecho, desde 1974 no tenemos un marzo tan lluvioso como este. Ahora, en cuanto a la estación lluviosa, esperamos que arranque normal en el mes de mayo. Por supuesto que ya dentro de un mes ya estaremos de lleno en la transición, con tormentas eléctricas aisladas, etcétera. Pero la estación lluviosa como tal se estaría estableciendo ya en la segunda quincena. Ministro, ¿y se prevé fenómenos como el niño o la niña, que son como muy cotidianos ya? Por el momento tenemos condiciones neutras, pero yo dejaría a Luis que explique cuáles son las previsiones, porque se ha estado diciendo que hay altísimas probabilidades de un niño, y yo creo que esa es una información que hay que quizás precisar un poquito mejor. Sí, gracias. Efectivamente nos mantenemos en neutro, quiere decir que no hay niño, no hay niña, pero sin embargo podría formarse que no es niño ni es niña. En este momento tenemos condiciones en las que las lluvias podrían arrancar bien en mayo, pero sin embargo el fenómeno del niño podría aparecer a mitad de año, entonces a partir de ahí podríamos tener ya algún impacto. Ok, bueno, muchas gracias. Mira, es que le divierte a Doña Gloria. Sí, la niña es la que trae mucha lluvia y el niño es la que trae seco. ¿No? Seco, ajá, bueno. Ok, muchas gracias, saludos, mi amigo. Dijo por ahí Antonio Salaverría que Rafael Morán era el futuro de Arena. Estoy acordándome de esa frase. Sí, bueno, okay. ¿Será así? Mira que yo sí creo que la zona occidental del país, que por cierto es muy fuerte Arena en la zona occidental del país, puede ser un epicentro, ¿no? Un epicentro. Me estoy inventando este término ahorita, pues, pero creo que hay una buena representación allá de Arena que podría comenzar con este tema de la modernización. ¿Será así? ¿Será así, Rafael Morán? Bueno, yo creo que todos juntos somos el futuro en Arena, si sabemos unir esfuerzos, compartir una visión de una derecha moderna y desde luego siempre sobreponer los intereses del país sobre los personales. Aprovecho para saludar a mi buen amigo José Antonio Salaverría, que respeto, admiro y aprecio mucho, un hombre muy concertador y de una visión de país muy amplia. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Tony. Hasta luego, un saludo para tus invitados allá en el estudio. Un abrazo para Tony. Pausa, saludos. Pausa allá para despedir. Volvemos.